En el año 1222, algo cruzó las montañas del Cáucaso que no era un ejército en el sentido que Europa conocía. No traían estandartes de reinos, ni llevaban armaduras que brillaran al sol, ni marchaban en formaciones que pudieran leerse como un libro abierto. Eran 20.000 jinetes mongoles comandados por dos nombres que pronto se convertirían en sinónimo de la aniquilación: Subotai, el estratega que pensaba como el agua fluye, y Gebe, la flecha que nunca fallaba. Habían atravesado Persia como un incendio atraviesa un bosque seco, habían destrozado ejércitos georgianos como si fueran muñecos de paja, y ahora entraban en las estepas rusas no como invasores buscando conquista permanente, sino como cazadores buscando presas que aún no sabían que estaban siendo acechadas. Los príncipes de Rus no entendieron lo que venía. Para ellos, los mongoles eran simplemente otro grupo de nómadas bárbaros, quizás más numerosos que otros, pero nada que la caballería pesada eslava no pudiera aplastar con hierro y fe ortodoxa. Mstislav el audaz de Galicia, Mstislav Romanovich de Kiev, Mstislav Sviatolavich de Chernigov, tres príncipes, tres egos inflados por siglos de dominio sobre las estepas, tres hombres que creían que el poder se medía en el peso de la armadura y el grosor de las murallas de sus ciudades. Cuando los cumanos, esos nómadas túrquicos que habían sido aliados y enemigos por generaciones, llegaron a sus cortes suplicando ayuda contra la marea mongol, los príncipes vieron una oportunidad, no una advertencia. Los cumanos habían sido derrotados, humillados, perseguidos hasta las fronteras de Rus. Y los príncipes eslavos pensaron: si estos salvajes huyeron de los mongoles, entonces nosotros los destruiremos y ganaremos gloria eterna. La arrogancia es el veneno en la guerra. Y la arrogancia de Rus era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Los cumanos no estaban exagerando cuando hablaban de jinetes que aparecían y desaparecían como fantasmas, de flechas que llovían desde distancias imposibles, de ejércitos que se dividían y se reagrupaban como cardúmenes de peces mortales. Pero los príncipes rusos no escucharon las palabras, solo escucharon el pánico. Y el pánico de un enemigo derrotado, para un guerrero orgulloso, suena como música. Así que reunieron sus fuerzas, 30.000 hombres, una coalición masiva de principados que rara vez se unían para nada. Caballería pesada con cotas de malla que pesaban como el pecado, infantería con hachas y lanzas, escudos pintados con los símbolos de una docena de casas nobles. Era un ejército que debía inspirar terror. Era un ejército construido para aplastar rebeliones campesinas y saquear aldeas vecinas. No estaba construido para enfrentar a depredadores que habían conquistado desde China hasta Persia. Subotai y Gebe no vinieron a luchar una batalla campal. Vinieron a diseñar una trampa tan perfecta que las generaciones futuras dudarían si realmente había sucedido o si era solo una leyenda negra inventada para asustar a los niños. Los mongoles tenían una regla sagrada: nunca pelees en términos del enemigo. Si el enemigo quiere un choque frontal, retrocede. Si el enemigo quiere asediarte, desaparece. Si el enemigo cree que está ganando, déjalo creer hasta que sea demasiado tarde para salvarse. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Cuando los 30.000 hombres de Rus cruzaron el río Dnieper en busca de gloria, los mongoles no los enfrentaron. Los observaron. Los estudiaron. Los midieron como un carnicero mide un cerdo antes del sacrificio. Los príncipes interpretaron la retirada mongol como cobardía. Durante 11 días, persiguieron sombras. 11 días de marcha forzada hacia el este, adentrándose cada vez más en territorio desconocido, estirando sus líneas de suministro hasta que se volvieron tan finas como hilo de araña. Los mongoles dejaban rastros falsos, quemaban sus propios campamentos para simular pánico, sacrificaban grupos pequeños de rezagados para mantener viva la ilusión de una victoria inminente. Y los príncipes rusos, ebrios de confianza, siguieron avanzando. Creían estar persiguiendo a un enemigo roto. En realidad, estaban siendo arrastrados hacia el matadero como bueyes con los ojos vendados. Porque Subotai no estaba huyendo.
Estaba eligiendo el lugar exacto donde la tierra bebería sangre eslava hasta hartarse. El río Kalka no era un lugar especial. No tenía valor estratégico. No controlaba rutas comerciales ni defendía ciudades importantes. Era simplemente un punto en el mapa donde la geografía favorecía al cazador y condenaba a la presa. Y allí, en ese río olvidado por la historia hasta ese momento, los mongoles se detuvieron. No porque estuvieran cansados. No porque estuvieran asustados. Se detuvieron porque el escenario estaba listo. La trampa estaba armada. Y los 30.000 hombres de Rus, exhaustos, desorganizados, separados de sus suministros y convencidos de que la victoria estaba a solo una carga de caballería de distancia, caminaron directamente hacia ella. Los príncipes no lo sabían aún, pero ya estaban muertos. Solo faltaba que los mongoles lo hicieran oficial. Esta no era una guerra de honor. No era un duelo entre caballeros. Era una cacería científica, una disección metodológica de todo lo que los principados de Rus creían saber sobre la guerra. Y cuando el sol salió sobre el río Kalka en el año 1223, lo que comenzó no fue una batalla. Fue una lección. Una lección sobre lo que sucede cuando confundes experiencia local con sabiduría universal. Una lección sobre lo que ocurre cuando crees que el acero pesado vence al cerebro ligero. Una lección que terminaría no con la muerte rápida de guerreros en el campo de batalla, sino con algo infinitamente peor, la transformación de príncipes en alfombras, de líderes en suelo, de hombres en mensajes vivientes de terror absoluto. 11 días de persecución. 11 días en los que los príncipes de Rus creyeron estar escribiendo una epopeya de victoria, cuando en realidad estaban redactando su propia sentencia de muerte. Subotai había convertido la retirada en un arte letal, y cada kilómetro que los eslavos avanzaban era otro eslabón en la cadena que pronto los estrangularía. Los mongoles no huían, estaban midiendo. Calculando cuánto podían estirar el orgullo ruso antes de que se rompiera. Cada campamento abandonado, cada fogata recién apagada, cada rastro de cascos en la tierra blanda era un anzuelo perfecto. Y los príncipes mordían con voracidad, convencidos de que los bárbaros del este estaban al borde del colapso, que solo necesitaban un último empujón para ser aniquilados por completo. La coalición de 30.000 hombres comenzó a desintegrarse antes de que llegara la batalla. No por deserción, sino por algo peor, por arrogancia competitiva. Mstislav el audaz de Galicia cabalgaba adelante con sus fuerzas, desesperado por ser el primero en alcanzar la gloria. Mstislav de Kiev, el príncipe mayor y teóricamente el comandante supremo, marchaba más despacio, desconfiando de los movimientos del otro. Mstislav de Chernigov mantenía su contingente separado, protegiéndose más de sus propios aliados que del enemigo invisible que seguían persiguiendo. Los cumanos, esos aliados nómadas que habían advertido sobre el peligro mongol, cabalgaban nerviosos en los flancos, sus ojos escaneando el horizonte con la certeza de hombres que saben que algo monstruoso está a punto de suceder. La unidad que habían mostrado al cruzar el Dnieper era ahora solo memoria, reemplazada por una columna fragmentada de ejércitos que compartían objetivo pero no confianza. Subotai lo vio todo. Desde las colinas distantes, desde posiciones que cambiaban como el viento, los exploradores mongoles reportaban cada movimiento, cada división, cada punto débil en la formación eslava. Y Subotai, el maestro táctico que había estudiado guerra bajo Gengis Khan mismo, diseñó el golpe final con la precisión de un relojero construyendo una trampa mortal. Eligió el río Kalka no por accidente, sino porque era el lugar perfecto para convertir una persecución en una masacre. El terreno era irregular, cortado por arroyos y colinas suaves que ocultarían los movimientos mongoles hasta el último segundo. Los puntos de cruce eran limitados, lo que significaba que los rusos tendrían que atacar en formaciones comprimidas, perdiendo su ventaja numérica. Y lo más importante, estaba lo suficientemente lejos de sus bases que cualquier retirada se convertiría en una carrera hacia la muerte. Cuando los primeros contingentes rusos avistaron a los mongoles al otro lado del Kalka, el pánico no llegó. Llegó el alivio.
Finalmente, después de 11 días de perseguir sombras, el enemigo se había detenido a pelear. Mstislav el Audaz no esperó órdenes. No consultó con los otros príncipes. No estableció un plan coordinado. Simplemente atacó, lanzando su caballería a través del río con la certeza de que el peso del acero ruso aplastaría a los arqueros ligeros mongoles como un martillo aplasta una nuez. Sus hombres cruzaron el agua, formaron líneas al otro lado, y cargaron. Y durante los primeros minutos, pareció funcionar. Los mongoles retrocedieron. Las flechas volaban, pero no con la densidad esperada. La caballería pesada ganaba terreno. La victoria parecía inevitable, obvia, garantizada por la simple física del combate. Entonces la trampa se cerró. De las colinas circundantes, de los valles ocultos, de posiciones que habían sido invisibles segundos antes, llegaron los verdaderos contingentes mongoles. No eran los pocos cientos que Mstislav había visto. Eran miles. Decenas de miles. Olas de jinetes que se movían con la coordinación de una máquina bien lubricada, cada unidad actuando como parte de un organismo único cuyo único propósito era matar. Los arqueros mongoles abrieron fuego desde distancias que los rusos consideraban imposibles, lanzando nubes de flechas tan densas que oscurecieron el cielo. Los caballos comenzaron a caer. Los hombres comenzaron a gritar. Y la caballería de Mstislav el Audaz, que segundos antes creía estar aplastando al enemigo, se encontró atrapada entre el río a sus espaldas y una pared de muerte móvil al frente. Los cumanos fueron los primeros en comprender que esto no era una batalla, era una ejecución. Habían visto a los mongoles pelear antes. Sabían que cuando Subotai mostraba su mano completa, no quedaba nada más que correr o morir. Así que hicieron lo único racional, rompieron formación y huyeron. Pero su huida no fue ordenada ni estratégica. Fue pánico puro, una estampida de miles de jinetes que atravesaron las líneas rusas que aún no habían entrado en combate, destrozando la cohesión, sembrando el caos, convirtiendo lo que debía ser un ejército en una turba confundida. Mstislav de Kiev, que todavía no había cruzado el río, observó con horror cómo su flanco derecho se desintegraba bajo los cascos de sus propios aliados. Y entonces los mongoles cruzaron el Kalka, no como invasores temerosos sino como verdugos llegando a completar su trabajo. Lo que siguió no fue una batalla en el sentido tradicional. Fue una cacería. Los mongoles envolvieron a los contingentes rusos con maniobras que parecían imposibles para un ejército de ese tamaño. Atacaban, se retiraban, flanqueaban, desaparecían y reaparecían en lugares que desafiaban la lógica militar. Los arqueros mongoles, montados en caballos entrenados para galopar y disparar simultáneamente, lanzaban flechas sin cesar mientras permanecían fuera del alcance de las armas rusas. La caballería pesada eslava, diseñada para cargas devastadoras en campo abierto, se encontró atrapada en un laberinto de muerte donde cada dirección prometía solo más flechas, más sangre, más gritos de compañeros cayendo. Mstislav el Audaz intentó reagrupar sus fuerzas, pero ya no había fuerzas que reagrupar. Solo había fragmentos de unidades destrozadas, hombres que corrían sin dirección, y un río que se teñía de rojo con cada segundo que pasaba. Para el atardecer, 30.000 hombres se habían convertido en una multitud de fugitivos desesperados. Miles yacían muertos en las orillas del Kalka. Otros miles habían sido capturados mientras intentaban huir. Y los que lograron escapar llevaban consigo solo el terror, historias de un enemigo que no peleaba como humanos sino como demonios organizados, como la ira de un dios cruel tomando forma física. Pero la verdadera pesadilla no había comenzado aún. Porque Subotai no había venido solo a ganar una batalla. Había venido a enviar un mensaje. Y para ese mensaje, necesitaba a los príncipes. Necesitaba a los líderes capturados. Necesitaba convertir la derrota militar en algo que Europa del Este recordaría durante siglos como la definición misma del horror. Mstislav Romanovich de Kiev no murió peleando. No cayó con una espada en la mano defendiendo a sus hombres hasta el último aliento. No tuvo el honor de una muerte rápida en el campo de batalla,
ese privilegio reservado para guerreros sin nombre cuya sangre se mezcló con la tierra del Calca y fue olvidada antes del amanecer. En lugar de eso, cuando la batalla se convirtió en masacre y la masacre en cacería, el príncipe más poderoso de Rus tomó la decisión que su código de honor le dictaba era la correcta, se rindió. Junto con Mstislav de Chernigov y otros nobles de alto rango, construyó un campamento fortificado improvisado en una colina cercana, rodeó su posición con escudos y carros, y esperó. Esperó creyendo que los mongoles, como cualquier ejército civilizado, respetarían las reglas de la guerra. Esperó creyendo que la rendición significaba captura, rescate, quizás humillación política, pero nunca aniquilación. Los mongoles rodearon la posición de los príncipes sin atacar. No había prisa. No había necesidad de desperdiciar vidas en un asalto cuando el tiempo y la sed harían el trabajo. Durante 3 días, los nobles rusos permanecieron encerrados en su fortaleza improvisada, observando cómo los mongoles desmontaban campamentos, contaban prisioneros, organizaban el botín de guerra con la eficiencia de comerciantes inventariando mercancía. El agua se agotó primero. Luego la comida. Luego la esperanza. Y cuando un enviado mongol finalmente se acercó con una propuesta de rendición, los príncipes la aceptaron sin dudar. El enviado era un noble cumano que servía a los mongoles, alguien que hablaba su idioma y conocía sus costumbres. Y las palabras que pronunció sonaron como salvación: ríndanse, y no se derramará sangre de sangre real. Entreguen sus armas, y vivirán para ver otro día. La promesa era técnicamente verdadera. Los mongoles no mentían en el sentido estricto de la palabra. Simplemente operaban con definiciones que ningún código de caballería europeo podía anticipar. No derramar sangre no significaba no matar. Significaba no matar de la manera que los príncipes esperaban. Los mongoles tenían reglas sagradas sobre el derramamiento de sangre noble, supersticiones que dictaban que la sangre de ciertos enemigos no debía tocar la tierra porque podía traer mala suerte o enojar a los espíritus. Pero esas mismas reglas no prohibían el asesinato. Solo exigían métodos alternativos. Métodos que no requirieran cuchillos ni espadas ni flechas atravesando carne. Métodos que fueran lentos, ceremoniosos, diseñados no solo para matar sino para enseñar una lección que resonaría a través de continentes y generaciones. Cuando los príncipes salieron de su refugio con las manos vacías y las cabezas gachas, esperaban cadenas. Esperaban ser atados y llevados ante los comandantes mongoles para negociar términos de rescate. Esperaban humillación, sí, pero humillación dentro de los parámetros conocidos de la guerra medieval. Lo que obtuvieron fue silencio. Un silencio más aterrador que cualquier grito de batalla. Los guerreros mongoles los rodearon sin expresión en sus rostros, sin burlas, sin celebración de victoria. Los desarmaron con movimientos mecánicos, eficientes, casi aburridos. Los ataron, no con cuerdas ordinarias sino con correas de cuero que cortaban la circulación si se resistían. Y luego los llevaron no a una tienda de comando, sino a un claro abierto donde otros prisioneros nobles ya estaban siendo organizados en filas ordenadas. El momento en que Mstislav de Kiev comprendió que algo estaba terriblemente mal no llegó con palabras. Llegó cuando vio a los mongoles traer tablones de madera. Largos, pesados, cortados con precisión como si hubieran sido preparados específicamente para este propósito. Los colocaron en el suelo, formando una plataforma rectangular perfecta. Y entonces comenzaron a traer más materiales, vigas de refuerzo, cuerdas gruesas, estacas de hierro que clavaron en la tierra con golpes metódicos que resonaban como campanas de funeral. Los príncipes observaban sin entender, sus mentes aún aferradas a la lógica de que esto era algún tipo de preparación para transporte o exhibición pública. Pero los prisioneros cumanos, aquellos que habían servido a los mongoles lo suficiente como para conocer sus métodos, comenzaron a temblar. Comenzaron a llorar. Porque ellos sabían lo que venía. Los mongoles no explicaron. No había necesidad de explicación. Simplemente ejecutaron el proceso con la precisión de artesanos completando un trabajo familiar. Forzaron a los príncipes a acostarse boca arriba en el suelo,
directamente sobre la tierra húmeda que aún olía a sangre de la batalla del día anterior. Los ataron con cuerdas que inmovilizaban brazos y piernas en posiciones que hacían imposible cualquier movimiento significativo. Les colocaron gags en las bocas, no para silenciar gritos, sino para evitar que mordieran sus propias lenguas en el pánico que inevitablemente vendría. Y entonces, con la misma calma con la que un carpintero coloca tablas para construir un piso, comenzaron a apilar los tablones de madera directamente sobre los cuerpos atados de la nobleza de Rus. En ese momento, la comprensión llegó como un relámpago de horror puro. No iban a morir ejecutados. No iban a morir en combate ritual. No iban a morir de ninguna manera que les permitiera mantener un fragmento de dignidad. Iban a ser convertidos en cimientos. En suelo. En la base sobre la cual los conquistadores celebrarían su victoria. Los tablones se colocaron uno por uno, formando capas que distribuían el peso de manera uniforme. Los mongoles probaron la estructura, saltando sobre ella para asegurarse de que fuera lo suficientemente sólida como para soportar lo que vendría después. Y cuando estuvieron satisfechos con su trabajo, cuando la plataforma estuvo completa y estable, se retiraron momentáneamente para traer lo último que necesitaban para completar el ritual. Los príncipes de Rus yacían inmóviles bajo la madera, sus pechos subiendo y bajando con respiraciones que se volvían cada vez más difíciles a medida que el peso inicial de la plataforma comprimía sus torsos. Podían escuchar todo, las botas mongolas caminando sobre sus cabezas, las conversaciones en un idioma que no entendían, los preparativos de lo que claramente era una celebración. Podían sentir la presión aumentando gradualmente a medida que más objetos se colocaban sobre la plataforma. Podían oler la tierra húmeda a centímetros de sus narices, mezclada con el olor de su propio miedo. Y en ese espacio claustrofóbico entre la vida y la muerte, entre la conciencia y la asfixia, comenzaron a comprender la verdadera naturaleza de su castigo. No los estaban matando. Los estaban usando. Los estaban convirtiendo en un mensaje viviente de dominación tan completo que la muerte sería casi un alivio cuando finalmente llegara. El banquete comenzó al atardecer. No con gritos ni con ceremonias elaboradas, sino con la simple colocación de mesas y sillas sobre la plataforma de madera que descansaba sobre los cuerpos atados de 6 príncipes de Rus. Subotai y Gebe, junto con los comandantes mongoles de mayor rango, tomaron sus posiciones sobre lo que ahora servía como piso elevado para su celebración de victoria. Las botas de cuero golpeaban la madera con sonidos secos y rítmicos, cada paso transmitiendo vibraciones directamente a través de los tablones hacia los pechos de los hombres atrapados debajo. Mstislav de Kiev sintió el primer peso real cuando un comandante mongol se sentó directamente sobre su torso, el impacto forzando el aire fuera de sus pulmones en un jadeo ahogado que nadie excepto él y sus compañeros de agonía podían escuchar. Los mongoles no celebraban como los ejércitos europeos. No había borracheras descontroladas ni saqueos indiscriminados. La celebración era metódica, casi formal, un ritual que reconocía la victoria pero que nunca perdía el control militar. Trajeron kumis, esa bebida fermentada de leche de yegua que era el alcohol sagrado de las estepas. Trajeron carne asada, cordero y caballo preparados en fogatas que ardían cerca de la plataforma, el humo mezclándose con el aire de la noche y filtrándose entre las rendijas de la madera hasta las narices de los príncipes enterrados vivos. Trajeron músicos que tocaron instrumentos de cuerda mongoles, melodías extrañas y hipnóticas que sonaban como el viento atravesando montañas lejanas. Y sobre todo esto, sobre el festín y la música y las conversaciones en ese idioma duro y gutural, estaba el peso. El peso constante, implacable, acumulándose con cada objeto que se colocaba sobre la plataforma. Bajo la madera, el tiempo dejó de existir como concepto medible. Solo existía la respiración, y la respiración se estaba convirtiendo en trabajo. Los tablones habían sido colocados de manera que distribuían el peso uniformemente, evitando que las costillas se rompieran de inmediato pero asegurando que cada centímetro cuadrado de los torsos de los príncipes sintiera presión constante. Al principio, era tolerable, casi como tener una armadura pesada puesta mientras se está acostado.
Pero a medida que más mongoles tomaban sus lugares en la plataforma, a medida que se colocaban más mesas y más jarras de kumis y más platos de carne, la presión comenzó a transformarse de incomodidad a dolor activo. Los pulmones de Mstislav luchaban por expandirse contra el peso que los comprimía. Cada inhalación requería esfuerzo consciente. Cada exhalación dejaba menos espacio para la siguiente respiración. Los mongoles comían despacio. No porque fueran crueles en el sentido sádico de disfrutar el sufrimiento por sí mismo, sino porque su cultura valoraba la comida como ritual, no como combustible. Masticaban cuidadosamente. Bebían en sorbos medidos. Conversaban sobre la batalla, analizando tácticas, evaluando el desempeño de diferentes unidades, discutiendo los próximos movimientos estratégicos como si estuvieran sentados en una sala de guerra y no sobre los cuerpos moribundos de enemigos capturados. Ocasionalmente, uno de ellos golpeaba la mesa con la palma de la mano para enfatizar un point, y el golpe se transmitía a través de la madera como un terremoto localizado, forzando gemidos ahogados de las gargantas de los hombres debajo que nadie arriba podía escuchar o, si escuchaban, ignoraban con la misma facilidad con la que se ignora el crujido de un piso viejo. Mstislav de Chernigov fue el primero en entrar en pánico. Bajo la mordaza que le sellaba la boca, sus gritos mentales se manifestaban como convulsiones musculares inútiles, intentos desesperados de empujar contra las cuerdas que lo ataban o de arquear la espalda contra el peso que lo aplastaba. Pero cada movimiento solo consumía más oxígeno, aceleraba su pulso, hacía que su corazón bombeara más rápido tratando de compensar la falta de aire que sus pulmones no podían proporcionar. El pánico es el asesino más eficiente en situaciones de asfixia lenta. El cuerpo entra en modo de supervivencia, quemando energía preciosa en movimientos fútiles, agotando las reservas de oxígeno más rápido de lo que la respiración limitada puede reponerlas. Después de varios minutos de lucha inútil, sus movimientos comenzaron a debilitarse. Su visión, aunque solo veía oscuridad de todas formas, comenzó a llenarse de manchas de luz que no existían. Su conciencia comenzó a flotar, separándose de su cuerpo como humo subiendo de un fuego moribundo. Arriba, los mongoles comenzaron a cantar. No canciones de victoria arrogante, sino algo más antiguo, más profundo, himnos que hablaban de las estepas infinitas y de Tengri, el dios del cielo eterno que observaba todas las acciones de los hombres y juzgaba a los guerreros por su valentía. Las voces eran guturales y armónicas, creando resonancias que vibraban a través de la plataforma como si la madera misma estuviera cantando. Y bajo ese canto, bajo ese peso que ahora incluía no solo cuerpo sino también el momento espiritual de guerreros celebrando su conexión con lo divino, los príncipes de Rus experimentaban lo opuesto a la elevación espiritual. Experimentaban el descenso final, la reducción de todo lo que habían sido a una simple lucha biológica por un poco más de aire, un segundo más de conciencia, un momento más antes de que la oscuridad los reclamara para siempre. La muerte por asfixia bajo peso no es rápida ni dramática. No hay momento exacto en que el corazón se detenga o los pulmones colapsen completamente. Es un proceso de degradación gradual donde el cerebro, privado de oxígeno suficiente, comienza a apagar funciones una por una para conservar lo poco que queda. Primero va el pensamiento complejo, la capacidad de planificar o razonar. Luego va la coordinación muscular fina, dejando solo espasmos involuntarios. Luego va la percepción sensorial, convirtiendo el mundo en una sopa confusa de sensaciones sin significado. Y finalmente, va la conciencia misma, no como un interruptor que se apaga sino como una vela que se consume lentamente hasta que la llama simplemente deja de existir. El banquete duró horas. Los mongoles comieron hasta saciarse, bebieron hasta que el kumis les calentó la sangre sin emborracharlos, hablaron hasta que todas las historias de la batalla habían sido contadas y retold y analizadas desde todos los ángulos posibles. Y durante todo ese tiempo, bajo sus pies, bajo las tablas que crujían ocasionalmente con los cambios de peso, los príncipes de Rus se apagaban uno por uno. No con dramatismo. No con últimas palabras heroicas ni gestos de desafío.
Se apagaban como velas en una habitación sin aire, sus luchas volviéndose más débiles, sus respiraciones más espaciadas, hasta que finalmente, en momentos que ninguno de ellos pudo identificar como su último instante de vida, simplemente dejaron de ser. Y arriba, la celebración continuaba, indiferente al silencio que se había instalado bajo la alfombra humana que los mongoles habían creado para enviar un mensaje que resonaría a través de los siglos. En esta guerra, rendirse no significa misericordia. Cuando los mongoles finalmente levantaron la plataforma a la mañana siguiente, lo que quedaba bajo la madera ya no eran príncipes. Eran mensajes. Cuerpos sin heridas visibles, sin sangre derramada, sin marcas de violencia que pudieran ser interpretadas como ejecución militar estándar. Solo caras congeladas en expresiones de agonía silenciosa, ojos abiertos que miraban a la nada, y torsos cuyas costillas habían sido comprimidas hasta que los órganos internos simplemente dejaron de funcionar. Los mongoles permitieron que algunos prisioneros rusos sobrevivientes vieran los cuerpos antes de liberarlos deliberadamente. No por misericordia, sino porque necesitaban portadores de historias. Necesitaban testigos que corrieran de vuelta a Kiev, a Moscú, a cada principado de Rus, llevando consigo el relato de lo que los mongoles hacían con los líderes enemigos que osaban resistirlos. La historia viajó más rápido que cualquier ejército. En semanas, cada corte principesca de Europa del Este conocía los detalles de la alfombra humana del Kalka. En meses, las crónicas comenzaron a registrar el evento con un horror que trascendía la simple documentación militar. Los cronistas rusos escribieron sobre ello con temblor en sus plumas, describiendo cómo los príncipes habían sido convertidos en suelo, cómo sus gemidos habían sido ahogados bajo el peso de conquistadores celebrando, cómo la muerte había llegado no con la rapidez de la espada sino con la lentitud agonizante de la asfixia. Y cada vez que la historia se contaba, se ampliaba, se enriquecía con detalles que quizás eran exagerados pero que capturaban una verdad esencial. Los mongoles no peleaban guerras para ganar territorio, peleaban guerras para destruir la voluntad misma de resistencia. El impacto psicológico de la batalla del Kalka superó por mucho su importancia militar. Los mongoles se retiraron después de la victoria, regresando al este sin intentar conquistar Rus permanentemente. Habían cumplido su misión de reconocimiento, habían evaluado las defensas de Europa del Este, habían medido la calidad de sus guerreros. Pero el daño que dejaron atrás no era medible en términos de ciudades destruidas o territorios capturados. Era un daño que vivía en las mentes de los sobrevivientes, un trauma colectivo que transformó la manera en que los pueblos eslavos entendían la guerra. Ya no era suficiente ser valiente. Ya no era suficiente tener ejércitos grandes o fortalezas sólidas. Porque los mongoles habían demostrado que existía algo peor que la derrota militar, existía la humillación diseñada, el horror metodológico, la conversión de líderes en objetos de elección. 16 años después, cuando los mongoles regresaron bajo el mando de Batu Khan, nieto de Gengis, la memoria del Kalka caminaba delante de ellos como un fantasma. Príncipes que hubieran resistido hasta la muerte en circunstancias normales comenzaron a considerar la rendición inmediata. Ciudades que hubieran cerrado sus puertas y preparado asedios largos enviaron emisarios con tributo antes de que las hordas llegaran a sus murallas. La resistencia no desapareció completamente, pero estaba envenenada por la certeza de que luchar contra los mongoles no solo significaba arriesgar la muerte, sino arriesgar algo mucho peor. Significaba arriesgar convertirse en historia de terror, en ejemplo de dominación tan completo que borraba no solo la vida sino la dignidad, el honor, todo lo que hacía que la muerte en batalla fuera tolerable para un guerrero medieval. Los mongoles entendían perfectamente la economía del terror. Sabían que una atrocidad bien documentada y estratégicamente ejecutada valía más que 1000 batallas convencionales. La alfombra humana del Kalka no fue un acto de sadismo descontrolado, fue ingeniería psicológica aplicada a escala continental. Costó 6 vidas de nobles enemigos, requirió tal vez una hora de preparación y una noche de celebración, pero generó décadas de rendiciones preventivas, de tributos pagados sin resistencia, de pueblos enteros que decidieron que la supervivencia bajo dominio mongol era preferible a la posibilidad de convertirse en el próximo mensaje viviente.
El cálculo era simple y brutal: mejor ser esclavo que alfombra, mejor pagar tributo que ser usado como suelo para el festín de los conquistadores. En las crónicas europeas posteriores, la batalla del Calca se convirtió en símbolo de algo más grande que un simple desastre militar. Se convirtió en la representación del momento en que Europa del Este comprendió que había poderes en el mundo que no jugaban según las reglas conocidas de la guerra feudal. Los mongoles no buscaban vasallaje tradicional, ni conversiones religiosas, ni matrimonios dinásticos que integraran a los conquistados en estructuras políticas familiares. Buscaban sumisión absoluta, instantánea, basada no en lealtad sino en terror calculado. Y habían desarrollado métodos para obtenerla que desafiaban todo lo que la caballería cristiana entendía sobre honor, guerra justa y el tratamiento apropiado de prisioneros nobles. La alfombra humana se convirtió en leyenda oscura, en historia que madres rusas contaban a sus hijos para enseñarles sobre los horrores del orgullo desmedido. Se convirtió en advertencia que generales citaban cuando querían ilustrar las consecuencias de subestimar enemigos desconocidos. Se convirtió en pesadilla que visitaba a príncipes en sus castillos fortificados, recordándoles que las paredes de piedra no podían proteger contra conquistadores que habían perfeccionado el arte de convertir la victoria en ritual de dominación psicológica. Y en ese proceso de conversión de evento histórico a mito cultural, la verdadera lección de los mongoles se arraigó profundamente en la conciencia colectiva de Eurasia. La lección era esta: en ciertas guerras, el objetivo nunca fue simplemente derrotar al enemigo en el campo de batalla. El objetivo era destruir la capacidad del enemigo de imaginarse resistiendo. Era convertir cada victoria en espectáculo tan aterrador que la próxima generación de adversarios potenciales se rindiera antes de que comenzara la lucha. Era entender que el poder verdadero no viene de la cantidad de hombres que puedes matar, sino de la calidad del miedo que puedes inspirar en los que sobreviven. Los mongoles no inventaron la crueldad en la guerra, pero la perfeccionaron como herramienta estratégica, y la alfombra humana del Calca fue su obra maestra: 6 nobles convertidos en suelo, 30.000 soldados muertos o capturados, y un imperio entero enseñado a temblar al escuchar el sonido de cascos mongoles en el horizonte. Ese era el legado del río Calca. No era una batalla. Era el nacimiento de una pesadilla que Europa del Este tardaría siglos en olvidar, si es que alguna vez lo hizo completamente.